los días, que los días van siendo malos, Dios acortará el tiempo. Entonces, el que se acorten los tiempos es como un acto de amor de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Estamos hablando en esta noche del reposo para los que apenas se están conectando y tal vez para los que se van a conectar después. Entonces, una de las cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer para poder sacar algo adelante es que tenemos que producir en exceso. Y al producir en exceso se nos olvida que nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para que Él tuviera reposo y para que Él tuviera descanso. Yo se los hablo desde una perspectiva no solamente bíblica, sino también desde una perspectiva eh, eh, como de experiencia propia, porque yo creo que uno de los factores que me llevó a mí a tener lo que sufrí en la parte mental fue la falta de descanso, porque cuando yo hacía esos turnos en la noche en la empresa donde yo trabajaba, me costaba demasiado conciliar el sueño en las horas después de las 6 de la mañana. Era muy difícil para mí conciliar el sueño. Y obviamente eso fue produciendo que poco a poco, porque no fue en un periodo corto, el cerebro se desgastara, la serotonina se fuera al piso y obviamente se produjeran esos colapsos nerviosos donde hubo esos episodios tan fuertes de ansiedad y de depresión. Entonces, Dios nos dice a nosotros que no produzcamos en exceso. Y les voy a leer una cita que me pareció brutal porque dice que en vano, así lo dice textual, dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas porque Dios concede el sueño a sus amados. Eso está en el Salmo 127.2 para el que lo quiera leer o de pronto para los que toman nota en casa. ¿Qué nos está queriendo decir Dios con eso? Que no porque nosotros nos afanemos, no porque pensemos que hagamos muchas cosas, es que realmente vamos a ser productivos. Dios nos dice que uno de los factores importantes es que tal vez, lo leo uno mucho en los libros esos de productividad, de calidad, a mí me enseñaron mucho sobre productividad y calidad, que a veces cuando tú estás en el pico energético de tu cuerpo, puedes ser más productivo en 4 horas que lo que puedes hacer muchas veces hasta en 4 o 5 días. Es increíble porque uno diría, wow, qué relación tan desproporcionada, pero es verdad. Una persona concentrada 4 horas en una sola actividad, donde hoy nosotros pues tenemos esa desventaja, porque se ha vuelto una desventaja desde todo tipo. El celular sirve para muchas cosas, pero se ha vuelto una desventaja también porque lastimosamente es un aparato que hoy está siendo muy mal utilizado, que tiene como un ingrediente muy delicado, que es el ingrediente de la distracción. Porque te voy a poner un ejemplo, tú te enfocas en una actividad y empiezas tu actividad con mucha energía, 4, 5, 10, 15, 20 minutos, pero te suena una notificación, te entra un mensaje a una red social, inmediatamente paras de hacer lo que estás haciendo, inmediatamente vas y miras cuál fue la notificación o cuál fue el mensaje, te desenfocas y otra vez enfocarte en la actividad que inicialmente estabas haciendo es la que te lleva a ser muy improductivo día a día. Y la Biblia, en el libro de Eclesiastes, nos dice una cosa muy sabia. Nos dice que hay una cosa para cada tiempo. Entonces, voy a hablar un poquito del reposo, pero también voy a hablar un poquitico de que el reposo va ligado mucho a que nosotros sepamos discernir cuáles son los momentos importantes en los cuales nosotros tenemos que como planificar el día. Porque si yo planifico bien y hago mis actividades de una forma normal, va a llegar el momento en que voy a tener reposos sanos y voy a mirar cosas que la ciencia las ha comprobado. Una de las cosas que la ciencia ha comprobado es que el sueño reparador está entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. Mucha gente va a la cama a la 1 de la mañana y dice, no, pero es que yo dormí de 1 a 8. Las horas reales en que el sueño es reparador, tú no las dormiste, que era el momento donde el organismo se rehabilitaba, que era el momento donde el organismo se reacomoda, produce otra vez los niveles normales de serotonina y de otros elementos importantes para tu cerebro. Y por eso es que muchas veces usted dice, no, yo dormí de 1 a 8, pero usted se despierta y cuando se despierta completamente cansado, como si uno no hubiera dormido nada. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo de comenzar a identificar patrones que nos pueden llevar a un colapso nervioso, patrones que nos pueden llevar a un colapso nervioso. Y eso no solamente le pasa, eso no solamente le pasa a los que predican, eso le pasa a los que tienen cualquier tipo de actividad, porque hoy nos damos cuenta que por ejemplo, un médico donde yo a veces voy para que me hagan unas sesiones de quiropractia, él me dice que lo consultan mucho hoy en día por un término que se llama burnout, que la palabra burnout es como un quemonazo, que es cuando el cerebro dice,
Si no lo desconecto, este man le va a dar un ataque cardíaco, le va a dar un ACV, que es un accidente cerebrovascular, o le va a dar algo delicado. Entonces, lo que hace el cuerpo de una manera muy sabia es que apaga, te colapsa un momentico para que tú hagas una pausa y para que comiences otra vez a reordenar todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta pausa, de las primeras cosas que tenemos que identificar es lo que le decía ahorita: no produzcan exceso, porque en vano te vas a cansar, te vas a desgastar si te levantas muy temprano y te vas muy tarde a la noche. No por muchas horas que trabajes es que realmente eres productivo. Puedes ser productivo en muy pocas horas y lograr los objetivos y las metas que te has trazado. Entonces, vamos a mirar cómo administramos nuestra energía. Nuestra energía, una persona que sea sabia, la primera cosa que debe de hacer para administrar su energía es que lo primero que debe hacer antes de cualquier cosa es tener un tiempito a solas con Dios. Porque si nosotros vamos a los evangelios nos damos cuenta de que es la principal enseñanza de Jesús. Él dijo: todo lo que escucho, todo lo que veo hacer al Padre es lo que yo les digo y es lo que ustedes me ven hacer. Entonces había una evidencia de productividad maravillosa de parte de Jesús, porque el primero iba a la fuente, se recargaba de la fuente correcta, y al recargarse de la fuente correcta, lo que hacía en el día siempre era ¿qué? Efectivo, y era productivo. Pero nosotros muchas veces dejamos a Dios por allá para lo último, cuando ni siquiera ya tenemos energía. Y leía que los maratonistas, una de las cosas que les dicen es que ellos tienen que llevar sus cuerpos a un estado para saber en qué momento tomar agua. Y no es ni antes ni es después, porque les dicen los entrenadores que tal vez llegue un momento en que si tú no tomas el agua en el momento correcto, ya es el momento donde tu cuerpo está próximo a deshidratarse. Y esa deshidratación es la que puede producir los calambres, es la que puede producir que tu cuerpo colapse y que no termines una maratón, que sabemos que es una actividad de largo aliento, de un fondo muy grande, y que para poderla lograr, ellos no, ninguna persona puede decir: es que yo hoy estoy corriendo 10 minutos, pero ya mañana voy a ir a correr una maratón. No, para usted correr una maratón mínimo, tiene que prepararse de una manera correcta. Lo leí ahorita, de 4 a 5 meses, teniendo claro que para correr una maratón necesitas hábitos de sueño, de alimentación y de fondos muy grandes para poder predisponer tu cuerpo a ese esfuerzo físico tan grande que va a ser llevado. Y la vida es exactamente lo mismo, es una maratón para la cual nosotros muchas veces no nos preparamos y queremos correrla de cualquier manera, cuando Dios nos está diciendo que si nosotros tenemos un tiempo a solas con Él, los primeros momentos de nuestra vida, ¿qué va a pasar? Que Él te va a dar dirección, y al Él darte dirección, pues obviamente el día va a ser ¿qué? Mucho más fácil. Entonces, vas a estar con Dios, que es el primer gran paso. El segundo gran paso es planificar tu día, de lo que Dios te dijo en ese momento de intimidad. Planificas tu día porque tú vas a escribir ahí todo, porque sabes qué es lo que está pasando hoy en día con la mayoría de la humanidad, que en vez de planificar el día pegado a la presencia de Dios, todo el día nos la pasamos eso, improvisando o apagando incendios. No tenemos como claridad de qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer en la tarde, no tenemos horarios claros de alimentación, y al no tener horarios claros de alimentación, y fuera de eso una alimentación que muchas veces es muy desbalanceada o ligada a chatarra, o a que nos coge el día en cualquier parte y comemos lo que sea por salir del paso, pues obviamente estamos colapsando. Y una de las cosas que leía también para preparar este tema es que los mismos neurotransmisores que están en tu cerebro están en tu estómago. Eso quiere decir que la alimentación es clave para poderle dar estabilidad mental al cerebro, para que cuando llegue el momento de ir a la cama, nuestro cerebro esté preparado para producir los químicos necesarios para que cuando sea el momento de descansar, sea el momento de descansar. Entonces, planifica tu día y escribe para no improvisar. ¿Qué actividades de verdad van a agregarle valor a lo que tú estás desarrollando laboralmente, familiar y aún espiritualmente hablando? ¿Por qué te digo que espiritualmente hablando? Porque pues algunos de los que están aquí veo que les sirven a Dios, y yo creo que esto más adelante mucha gente lo va a ver. Mucha gente piensa que, por ejemplo, si usted le sirve a Dios, como en el caso mío, yo tendría que estar disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Y eso en parte es verdad, pero en parte no es verdad. Porque una de las cosas que he aprendido, primero, a no cargarme con los problemas de los demás, porque yo no soy Dios, soy un ser humano común y corriente. Y si a mí me suena el celular a las 12 de la noche y estoy dormido, créame de todo corazón que si lo puse en silencio, voy a dormir de lo más plácido. ¿Por qué? Porque lo único que hago es decirle a Dios: Señor, gracias por el día que me regalaste.
Gracias por cada persona con la que me permitiste compartir, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todas las personas importantes las entrego a ti, tú las controlas mejor que yo y te entrego el grupo de Jesús que me permitiste tener, te entrego todas las personas de la difusión, conoces la necesidad de cada uno, pero yo no soy Dios Padre. Si el día de mañana le puedo servir a alguien, Dios, aquí estoy, pero no soy disponible las 24 horas porque mucha gente que le sirve a Dios cree que uno es indispensable. Y leí una escritura que me impactó mucho porque también va ligada a esto. Yo conozco gente que está en una congregación y creen que tienen que ir a la congregación lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y que el día que usted no va, entonces usted se perdió de algo y que fuera de eso el pastor le va a poner falta. No. Antes, una de las cosas que la Biblia nos dice es que seamos sabios en la administración de nuestro tiempo y que es preferible participar una sola vez de una actividad en la semana y que cuando usted participa de esa actividad en la semana, lo que el pastor o el sacerdote o el líder espiritual en esa semana le enseñó, usted lo ponga en práctica, ahí usted es más sabio que llenarse y llenarse y llenarse de conocimiento, porque cuando usted se llena y se llena de conocimiento, antes le va a pasar algo muy delicado, y es que Dios le va a decir que le va a demandar más, porque usted ya conoce más, pero usted lo único que tiene es que sabiduría humana, pero no tiene revelación de Dios. Y una sola revelación de Dios, por eso las escrituras dicen, una sola palabra tuya bastará para sanarme, para cambiarme, para salvarme y para cambiar el panorama completo de tu vida. Entonces, a veces es más importante planificar bien de modo tal que participes con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu en una sola reunión de la semana y que el resto de la semana en tu vida cotidiana tú le digas a Dios, Dios, lo que aprendí hoy de fulanito, de peranito o de menganito, lo voy a poner en práctica para no llenarme de tanto conocimiento, porque al final el conocimiento no te va a traer revelación, pero la revelación sí te puede llevar a que tu vida sea cambiada y transformada literalmente. Eh, Después de que tú ya has planificado tu tiempo con Dios, de que has planificado tus actividades diarias, es momento de que la siguiente etapa de energía del día planifiques todo lo que has ejecutado. Porque mucha gente, una de las cosas de por qué también se cansan a veces mentalmente, es porque posponen todas las actividades que tenían para hacer en el día. Y como les decía ahorita, muchas veces uno termina el día y uno dice, wow, pasaron 9, 10 horas despierto y me pongo a analizar y a revisar y digo, no hice nada de carácter productivo conforme a las actividades que deberían de verdad realizarse para agregarle un valor a lo que tú haces en el día a día. Entonces es bien importante esto. Comienza a ejecutar lo planeado. No pospongas el tiempo de cantidad y de calidad también para tu familia. Porque mucha gente dice, no, es que yo tengo tiempo de calidad. Y yo le digo a la gente, perdónenme, 1 hora al día con su hijo, eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad, para que exista, tiene también que haber cantidad de tiempo. Porque conozco gente que llegan muy tarde de trabajar y cuando llegan de trabajar, sus hijos ya están dormidos. Entonces uno dice, ¿en qué momento tienen vida para sus esposos, para sus hijos, para una vida íntima, una vida sexual? Y leí esto que me pareció muy importante. Dice, que no llegue un día que tu precaria falta de energía te pase la factura con la relación con Dios, con tu familia y con tu salud. Todo esto va ligado a tener unos buenos hábitos de energía y de reposo, porque el reposo no significa no hacer nada. Mucha gente piensa que reposar es un pecado, pero eso no es así. De hecho, Jesús nos enseña que él trabajó 6 días. Dios, cuando estaba pues ahí Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos enseñan que ellos trabajaron 6 días, pero que descansaron 7. En el calendario hebreo, realmente el Shabbat comienza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Guardarlo o no guardarlo no es el foco de esta conversación. Si usted lo hace, lo respeto. Si usted no lo hace, también lo respeto, porque anoche Dios me decía en Mateo 12, que me lo dijo al corazón, lee Mateo 12. Y recuerda que ahí Jesús le dice a los escribas y a los fariseos, uno mayor, que el día de reposo está delante de ustedes. ¿Y quién era? Jesús. Entonces nuestro reposo real es Cristo. Pero aún Cristo nos enseña en Marcos 6:31 que les dice, vengan a estar conmigo y descansen un poco. Jesús también le dijo a sus discípulos, hey, hay un tiempo para todo. Vengan, reposen y descansen conmigo. Hagan ocio, hagan actividades diferentes a las actividades cotidianas y descansen de todo lo cotidiano. Mire, este aparatico es de las cosas que más está enfermando a la humanidad. ¿Por qué? Porque no descansamos de eso. Y Dios nos está diciendo, desconéctese de todo. Por eso inclusive cuando nos dice, ámase al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es que nuestro enfoque, por ejemplo, cuando vamos a ir a la intimidad, a amarlo un ratico a Él,
a estar con Él, Él nos está diciendo, desconéctese de todo y que el único enfoque sea el estar conmigo. Es exactamente lo mismo lo que les decía ahorita. Para usted ser productivo en una actividad, se tiene que concentrar en esa sola actividad. Pero hoy en día tenemos multitareas, pero cuando usted se va a dar cuenta de esas multitareas, cuáles fueron efectivas, se va a dar cuenta de que si hace una cuantificación, tal vez fuiste muy poco efectivo en función de lo que realmente querías lograr ese día. Entonces, nos está diciendo Marcos 6:31, que es un regalo de Jesús. Vengan conmigo y descansen un poco. Otra de las prioridades de las que Dios nos habla es que también tengas un tiempo personal para ti mismo, que no todo sea en función de los demás, porque a veces pensamos que tenemos que vivir también en función de los demás. Y Dios te está diciendo, hey, la soledad es sabrosa, el silencio es sabroso. Hay un texto muy diciente que ustedes creo que todos lo conocen, que dice, estad quietos y conocer o reconozcan que yo soy Dios. Eso está en el Salmo 46, el versículo 10. Y ahí empieza Dios a enseñarnos que lo que les acaba de repetir, estar quietos no significa no hacer nada. Si tú te vas a estar en un parque quieto y a decirle a Dios, Dios, hoy quiero conversar contigo, tú estás reposando, tú estás quieto, pero le estás diciendo a Dios, Dios, en este momento la prioridad única de mi vida es escuchar tu voz. La prioridad única que tengo en este momento es que tú me hables y que tú edifiques mi vida, porque si tú edificas mi vida y me das una palabra y yo la pongo por obra, ¿qué va a pasar con mi vida? Voy a ser muy productivo y cuando soy muy productivo, obviamente no voy a tener que trabajar bajo el afán, bajo el estrés o bajo los parámetros de este mundo donde te dicen que tienes que tener carrera, posgrado, doctorado, PH, 7 idiomas y cuando vas a ver, hiciste todo eso, pero para conseguir todas esas cosas, ¿qué cosas tuviste que haber dejado en el camino que realmente eran las cosas que importantes? Leí una escritura que es un poquito duro, nos va a dar duro a todos, porque a mí me dio súper duro. Dice Levítico 23, 31, 32. Será día de completo reposo para vosotros, y allí humillaréis vuestras almas. ¿Por qué humillar vuestras almas? Porque a los seres humanos por naturaleza nos gusta ser reconocidos, nos gusta figurar, nos gusta tener el control, nos gusta decir, wow, o que nos digan cómo lo hiciste de bien, nos gustaría tener el control de todas las cosas. Y Dios nos está diciendo en esta escritura, para los que apenas están entrando en el caso de Isa y Javier, estamos hablando del reposo, la charla la estoy grabando, entonces obviamente pues ya llevamos como 20 minuticos compartiendo, pero está grabada, entonces la pueden ver ahorita más tarde. Entonces nos está diciendo aquí esta escritura de Levítico 23, 31, 32, que la voy a repetir. Dice, será día de completo reposo para vosotros y humillaréis vuestras almas. ¿Por qué humillar vuestra alma? Por lo que les decía ahorita, muchas veces pensamos, recuerden que en el alma está las emociones, todo lo que es mente, voluntad y emociones, allí está. Y la mente siempre te está diciendo que tú eres productivo cuando estás haciendo. Pero muchas veces, y por ejemplo en Google lo entendieron muy bien, allí en la parte de Silicon Valley, que les propician a los empleados dentro de la jornada laboral. Si alguna persona está siendo como atacada, que le falta creatividad, que no le está surgiendo la idea, el jefe sin ningún problema le dice, váyase para el lugar de ocio. Y en ese lugar de ocio le permiten jugar, le permiten ver una película, le permiten jugar ping pong, billar, algo diferente. Porque dice que muchas veces en el ocio, entre comillas, puede venir la idea creativa que tal vez estabas buscando, pero muchas veces el cerebro tan activo llega un momento en que se bloquea y los cables no te van a funcionar. Y exactamente pasa lo mismo con Dios. Hay mucha gente que en vez de tener una relación de paz y de tranquilidad con Dios, con el versículo que ahorita les decía, donde Él nos dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios, creen que en el hacer y en el hacer y en el hacer es que van a encontrar una respuesta a lo que Dios necesita hablarte y se equivocan porque lo único que están haciendo es produciendo más y más cansancio de origen mental. Y el cansancio mental te va a producir una cosa muy delicada y es que a la hora de tener que ir a dormir no vas a tener la capacidad, los químicos necesarios para que puedas reposar y descansar. Entonces, ¿por qué le decía que esta escritura es muy tesa? Porque humillar el alma es saber que no somos indispensables en ningún lugar y eso nos pega muy duro. Usted no es indispensable en su iglesia, usted no es indispensable en su trabajo, usted ni siquiera es indispensable en su familia.
usted no es indispensable en ningún lugar. Usted simplemente lo que hace es que cuando tiene su corazón tranquilo y sano, usted sabe que está cumpliendo un propósito y que usted edifica a su esposa, a sus hijos, hace una función maravillosa en su puesto de trabajo. Pero se los digo yo salí de Sofasa y Sofasa siguió produciendo carros. Yo salí de un lugar y el lugar siguió produciendo las cosas comunes y corrientes. Y cuando estaba tan enfermo, Rubén, una persona que me ayudó mucho en ese tiempo, me decía, oíste, Juan, yo te quiero hacer una pregunta. O sea que si vos te morís, Dios dejó de ser Dios y no va a ser capaz de cuidar de Jenny y de Juanita. Y eso me hizo un plazo. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que yo no podía ocupar el lugar de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que yo tengo que estar todo el día en mi negocio, que yo tengo que estar todo el día pendiente de lo que estoy haciendo. Porque si yo no lo controlo de una manera responsable, entre comillas, eso no va a funcionar. Y lo que te estoy queriendo decir es que no te estoy diciendo sea irresponsable, no. Pero te estoy diciendo, ten un tiempo para cada cosa. Sé administrar la energía de cada día. Porque si tú aprendes a administrar la energía de cada día y planificas las actividades y las ejecutas, te repito con lo que empecé, tal vez en 4 horas con toda tu energía concentrada en la actividad, puedes ser más productivo que en 4 días diarios dándole hasta 12 o 15 horas a la misma actividad. Esto son estudios científicos que lo comprueban. Entonces, mira que te está diciendo este texto de Levítico, que será día de completo reposo para vosotros y humillaréis vuestras almas. Y les repito, humillar el alma es saber que no somos indispensables en ningún lugar y entender que Dios es quien controla todo lo que yo no puedo controlar. Si la pandemia a usted no lo enseñó, que usted no tiene el control de miles de cosas, usted no ha aprendido la lección. Y muchas veces va a tener que seguir experimentando cositas malucas para que usted pueda, de una u otra forma, entregarle el control absoluto de todas las áreas de su vida a Dios. Entonces, lo que les decía ahorita, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Entonces es muy importante que comencemos a revisar nuestros tiempos de sueño, nuestros tiempos productivos y nuestros tiempos de ocio. Entonces, mire lo que dice acá, lidera desde el descanso y permite que tu alma se reponga, lo que les decía ahorita, usted puede ser más productivo y venir una idea creativa en los momentos de reposo y de ocio que cuando usted está haciendo, haciendo y haciendo. Así podrás poner tu corazón en todo lo que Dios pide de ti. Sin descanso andas con el tanque vacío. Y cuando se anda con el tanque vacío, créame que de una u otra forma puede venir. Yo no le estoy vaticinando esto, no, para nada. Yo le estoy diciendo que si usted no cuida sus tiempos de reposo y de descanso, que la depresión venga es lo más normal, porque se acaba la serotonina cerebral y te puede venir esa enfermedad que, como te digo, no se la estoy vaticinando a nadie. Simplemente te estoy hablando desde lo que los científicos dicen que puede pasar. Mire qué importante esto que leí. Tu día comienza desde que te vas a dormir, no en el momento en que te levantas, y eso me pegó muy duro, porque si tú duermes bien, inmediatamente te levantes, vas a tener la energía suficiente para poder desarrollar las actividades que en el día tienes que desarrollar. Entonces, tu día comienza desde que te vas a dormir, no desde que te levantas. Y lo que te decía ahorita, el descanso no comienza tu día, el descanso es el que comienza tu día, no el café. De 11 a 3 de la mañana es la hora donde puedes alcanzar tu pico de descanso más alto. De hecho, quien va a la cama de 9 a 5 es más sabio que quien duerme de 12 de la noche a 8 de la mañana, por una ciencia llamada los ciclos de sueño. Otra cosa que nos dice las escrituras es que hagamos ejercicio, que cuidemos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y les voy a hablar un poquitico de los beneficios que te trae el poder hacer ejercicio. Y nos dan lo leí de un portal también de medicina, dice que los beneficios emocionales que tiene hacer ejercicio y descansar es que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, estimula tu autoestima, trae sensación de bienestar, te da una mirada positiva hacia la vida y mejora tu calidad de sueño. Y los beneficios físicos es que fortalece tu corazón, hace que el cuerpo mejore el uso del oxígeno, llevando oxígeno celular a todos los órganos de tu cuerpo. Obviamente tu salud va a mejorar en todas las partes, aumenta los niveles de energía, disminuye la presión arterial, mejora el tono muscular y la fortaleza, ayuda a reducir toda la grasa corporal, triglicéridos, colesterol y todo lo que tiene que ver con el tema de la glicemia. Y también nos está diciendo las escrituras, en el libro de Levítico usted lo encuentra
en todo lo que son los primeros cinco libros, que todo lo que son la ley mosaica te dice que tengas una muy buena alimentación, que tengas una recarga energética diaria con una muy buena alimentación. Y otra de las recomendaciones que yo te doy para que tú puedas entrar en ese reposo y en ese descanso es que te recargues diariamente con las escrituras, leyendo la palabra de Dios. Y leí una frase que me gustó mucho. Mi meta no es permitir estudiar la Biblia leyendo muchos versículos bíblicos y siendo teólogo. Mi meta es que la Biblia me estudie a mí. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia te hace como un escáner, te permite identificar esos puntos donde tal vez hay fallitas y poder ir al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, en esta situación estoy fallando, lo acabo de leer en las Escrituras, porque ¿de qué le sirve a usted tener hebreo, griego, arameo, saberse las concordancias, tener mucho conocimiento de usos y costumbres de las tierras bíblicas, si todo eso no lo aplica? Simplemente usted es una persona insensata que lo único que tiene es conocimiento bíblico. Pero la Biblia dice que la letra mata, pero que el Espíritu es el que te da vida. Mientras que si yo tengo espíritu, teniendo tiempos de calidad con Dios, en el reposo, en la quietud, escucho una palabra de Dios, la pongo y la aplico, y mi vida tiene que ser, ¿qué? Cambiada y transformada. El mejor lugar de reposo y descanso después de Dios es tu familia. Y es el que a veces más descuidamos. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para nuestra esposa, no tenemos tiempo para nuestros hijos, y al no tener tiempo para nuestra esposa y para nuestros hijos, pues obviamente va a llegar un momento en que eso nos va a pasar factura y de una u otra forma nos vamos a ver, ¿qué? Perjudicados. Quería hablarles un poquitico de esto. Recuerden que la conferencia no es una cosa larga, nos quedan 6 minuticos, veo, del tiempo. Si alguien quiere abrir el micrófono y compartir algo, que sea corto, por favor, con mucho cariño. Pueden abrir, o si tienen alguna pregunta también, pues la pueden hacer. Un abrazo grande para todos y espero que lo que hoy hayamos compartido sea de bendición para sus vidas y para su diario vivir y para sus actividades cotidianas. ¿Algún aporte, alguna inquietud o pregunta? Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, ¿nadie tiene alguna pregunta, aporte? ¿Cómo les pareció el tema? El tema es súper bueno, Juan. Pues me pareció, a mí, por ejemplo, esos temas me confrontan un poco porque precisamente a veces creo que parte del agotamiento físico que tengo es eso, es una falta como de planeación del tiempo, pero planeación con Dios. A veces uno se levanta como sumergido en las carreras y en los afanes del día a día, entonces te levantaste, sentaste en el computador y se te olvidó lo más importante. Entonces sí creo que pues tomar nota de todas esas y sobre todo de esa parte de la palabra pues que respalda todo lo que decís, creo que es muy importante. Pues a mí me cayó de perlas el tema. Qué bueno, Katy, me alegra mucho. A mí también me cayó muy bien y me recomendó hacer ejercicio y no créeme indispensable porque uno piensa que si uno falta pues como que va a ser de la mamá de uno, que va a ser de los hijos y es una estupidez realmente porque todos dependemos de Dios. Así es, mi Martica, un abrazo. Bueno, ¿algún otro aporte? Sino para que oremos y le pidamos a Dios que esto que hoy hablamos pues vaya al corazón y lo podamos aplicar. ¿Algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? Juan, es Katy, bendiciones. Discúlpenme. Sí, el aporte es que de verdad a mí también el tema pues se adapta súper bien a mi vida por lo mismo, porque yo también estuve trabajando muchísimos años de madrugada y muchas horas al día y de verdad que anhelo con todo mi corazón levantarme temprano a tener ese momento con el Señor y ojalá oráramos para que todos tuviéramos ese momento que todos necesitamos de verdad para planear nuestro día. Claro que sí. Mira, les voy a decir, no es nada religioso ni nada, pero colóquense la mano en el corazón. Colóquense en toda la mano en el corazón. Vamos a orar estos 3 minuticos que faltan. Y usted sinceramente dígale a Dios, usted ahí porque Dios no nos avergüenza, Dios está es para ayudarnos, para levantarnos a un nuevo día. Dígale de su corazón, Señor,
conmigo. Dígale, Señor, gracias porque yo sé que hoy me he equivocado y no he tenido la sabiduría para reposar correctamente, para cuidar este cuerpo, esta alma y este espíritu que tú me has regalado. Pero hoy estoy escuchando de parte de Juan que el Espíritu Santo está para ayudarme. Y Espíritu Santo, ayúdanos a todos a ser sabios para aplicar esto que hoy hemos aprendido. Porque Dios mío, si reposamos y si utilizamos nuestros momentos de energía de la manera correcta, vamos a ser más productivos en 4 horas de lo que podemos ser productivos en 4 días. Señor, gracias porque tú nos diste el mayor ejemplo. Y el ejemplo era que tú siempre te ibas a estar con papá. Y cuando estabas con papá, y escuchabas la dirección correcta y después aplicabas lo que él te decía. Y eras demasiado efectivo y eras demasiado productivo, porque no podemos leer en las escrituras que algún día te hayas equivocado o que algún día hayas fallado. Y muchos podrán decir, pero es que él era Jesús, no importa. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza y tenemos que aspirar a lo mismo. Porque si él dice que obras mayores que las que Jesús mismo hizo las íbamos a poder hacer en su nombre, hoy estamos seguros de que las vamos a hacer. Y Dios mío, que ninguno sienta que cuando reposa está haciendo algo incorrecto, porque no es pecado, es algo que tú creaste. Tú descansaste el último día y tú permitiste que nosotros tengamos ese mismo estilo de vida al poder reposar y reconocer que necesitamos esos descansos y esos tiempos de ocio. Y Padre, bendigo a Javi, bendigo a Juancho, a Katy, bendigo a Alejo, a Gabriel, a Catalina y a Carlos, que sé que está al lado suyo, a Martica, y a cualquier persona que esté cercana ahí a ellos, que de pronto esté escuchando la conferencia, y a todos los que van a escuchar esta conferencia más adelante. Los bendigo y creo profundamente, Padre, que tú nos darás reposo y descanso. Y gracias, Señor, por conceder los anhelos y las peticiones de cada corazón y por darnos la paz que hoy todos necesitamos. Y mi Dios, ministra hoy reposo y ministra hoy paz y ministra hoy descanso en cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Dios me los bendiga a Amén. todos. Gracias Bendiciones y muchas gracias. Amén, gracias por el bendiciones. tiempo y cuídense mucho. Nos Amén. vemos Gracias. dentro de 8 días y recuerden hacer cualquier pregunta, que para eso estamos. Bueno, Gracias, listo. Juan. Chao a todos. Chao. Chao, chao. Feliz noche. Chao, Martica. Bendiciones. Chao, Katy. Bendiciones.